Hoy vamos a sumergirnos en la ciencia, una muy meticulosa, que se encarga de garantizar la calidad de nuestros futuros bosques. Y todo empieza por el primer paso de todos, el análisis y el muestreo de las semillas. Esta frase es básicamente el pilar de toda la silvicultura. Y es que, antes de sembrar una sola semilla, hay que entender su potencial, y eso solo se consigue con un análisis que sea científicamente válido. Bien, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero veremos por qué la calidad es tan sumamente importante. Luego definiremos qué es exactamente lo que estamos muestreando. Recorreremos todo el proceso paso a paso, veremos las reglas del juego y acabaremos con las herramientas que se usan. Venga, vamos a ello. El objetivo de analizar las semillas es, en esencia, caracterizar el potencial que tiene un lote. Esto nos sirve para determinar si es bueno para la producción, para su almacenamiento y algo que es fundamental para estimar la densidad de siembra correcta. Para evaluar esa calidad, los laboratorios se fijan en estas 6 propiedades mínimas: la pureza física y genética, el peso de 1000 semillas, su estado sanitario, el contenido de humedad y, por supuesto, su capacidad para germinar. Todo esto, además, está regulado por estándares internacionales de organismos como la ISTA, la Asociación Internacional de Ensayo de Semillas. Y aquí llegamos a un punto crucial. Antes de tomar ni una sola muestra, tenemos que definir con una precisión absoluta de dónde la vamos a sacar. A esto se le llama el lote de semillas. Como podemos ver en la definición, un lote de semillas tiene que ser completamente uniforme. Cualquier pequeña variación en su origen, en la especie o en cómo se ha manejado implica que ya estamos hablando de un lote diferente. La homogeneidad lo es todo. Y ojo, porque hay límites de tamaño muy estrictos. Un único lote de semillas forestales no puede pasarse de los 5.000 kilos si son semillas grandes, como las de haya, o de los 1.000 kilos para las que son más pequeñas. Absolutamente todo el análisis depende de una única tarea crítica: conseguir sacar una muestra pequeña que sea un reflejo perfecto de todo el lote. Vamos a ver cómo se consigue este proceso de reducción. El proceso es, en realidad, una reducción sistemática. Se empieza cogiendo pequeñas porciones al azar, que son las muestras elementales. Luego se juntan todas en lo que se llama una muestra global. Esta se reduce para crear la muestra que finalmente se envía al laboratorio. Y de ahí, ya en el laboratorio se sacan las submuestras para cada ensayo. Cada paso está diseñado para garantizar que esa muestra final, por muy pequeña que sea, refleje estadísticamente la totalidad del lote. La verdad es que este esquema lo visualiza a la perfección. Vemos cómo se van extrayendo esas muestras elementales de diferentes sacos para luego combinarlas todas y formar una única muestra global, que tiene que ser lo más homogénea posible. Existe otra técnica que también es válida, la de la subdivisión progresiva. Consiste, básicamente, en ir dividiendo el lote por la mitad una y otra vez. Se descarta una parte y se mezcla la otra, y así se sigue hasta que obtenemos una muestra con el tamaño justo que necesitamos para el análisis. Esta muestra media, que es la que se remite, es la que se empaqueta y se manda para el análisis oficial. Pero, a la vez, siempre se guarda una segunda muestra de control por si acaso hiciese falta alguna verificación más adelante. Bien, pero ¿cuántas muestras elementales hay que coger exactamente? Pues las reglas son muy específicas, y todo depende del tamaño del lote y de cómo esté almacenado. Si las semillas están a granel, las reglas son bastante directas. Lo que se busca es capturar cualquier posible variabilidad. Para un lote de hasta 500 kilos, con 5 muestras, basta. Pero claro, a medida que el lote crece, también aumenta el riesgo de que no sea homogéneo. Por eso, para uno de más de 20.000 kilos, hay que tomar como mínimo 40 muestras, una cada 700 kilos, para asegurarse de que la representación es totalmente fiel. Ahora, cuando las semillas vienen ya envasadas, la lógica cambia por completo. Aquí lo que preocupa es que haya variación entre los envases. Por eso, en lotes pequeños de 1 a 4 sacos, se muestrea cada uno de ellos varias veces, para que no se escape nada anómalo. Para lotes más grandes, donde es inviable mirarlos todos, se coge un número fijo de muestras y se distribuyen al azar entre todos los contenedores. Así se consigue una visión representativa del conjunto. El tamaño de la muestra que se manda al laboratorio también varía muchísimo según la especie, y esto tiene que ver, lógicamente, con el tamaño y el peso de cada semilla. Por ejemplo, para el pino rodeno, que tiene semillas pequeñas, con 240 gramos es suficiente, pero para el pino piñonero, con semillas mucho más grandes, hace falta 1 kilo entero para tener un número estadísticamente significativo. Y en el caso de semillas muy grandes, como las bellotas o las castañas, la medida ya no es en peso, sino en unidades. Se necesitan al menos 500 para el análisis. Para hacer todo este muestreo correctamente, es fundamental usar herramientas especializadas y seguir unos protocolos de manipulación súper estrictos. Todo está pensado para evitar la contaminación y preservar la integridad de la muestra.
Y esta imagen ilustra a la perfección las herramientas del oficio. No son simples palas, ni mucho menos. La sonda bastón, la larga, es capaz de sacar una sección transversal de todo el saco, mientras que la sonda Nove, que es más puntiaguda, sirve para ir a una profundidad muy concreta. Y ya para terminar, la muestra se tiene que empaquetar en recipientes que la protejan de la humedad y, por supuesto, etiquetarla meticulosamente. Esta etiqueta, como vemos, lleva información esencial como el número del lote, la especie o la fecha, vinculándola de una forma que no deja lugar a dudas con el lote original. Pues la respuesta está en la estadística y en seguir un método riguroso. Cada paso que hemos visto, desde tomar decenas de muestras iniciales hasta su cuidadosa reducción, está diseñado para que ese puñado final no sea una muestra cualquiera, sino un reflejo fiel, un auténtico microcosmos del lote entero. Así es como la ciencia garantiza la calidad de los bosques del mañana. Hoy nos metemos de lleno en el análisis de laboratorio de las semillas forestales. Vamos a desgranar ese proceso tan riguroso y estandarizado que nos permite saber cuál es el verdadero potencial de un lote de semillas. Pura ciencia, vamos. Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es que la calidad de una semilla no es algo que se intuya, ni mucho menos. Es el resultado de una serie de ensayos muy metódicos y precisos, en los que, como veremos, no se deja absolutamente nada al azar. Y para que los resultados sean fiables aquí y en cualquier parte del mundo, hay una entidad que pone las reglas del juego, la ISTA. Sus normas son la Biblia de cualquier laboratorio acreditado y garantizan que un análisis hecho en España sea comparable a un hecho en cualquier otro lugar. Consistencia y rigor, por encima de todo. Bueno, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir el viaje que hace una muestra de semillas desde que pisa el laboratorio hasta que se emite el veredicto final sobre su calidad y su valor real. Perfecto, pues todo empieza cuando un lote de semillas llega para ser analizado. Lo primero que se hace es un paso crucial. Esa muestra que se ha enviado, que representa a todo el lote, se tiene que subdividir de forma muy meticulosa en muestras de trabajo, que son más pequeñas. Y cada una de estas muestras se va a usar para una serie de pruebas muy específicas. Empezamos ya con la primera fase de análisis. Aquí lo que se busca es responder a una pregunta que parece muy básica, pero que es fundamental. ¿Qué es lo que hay exactamente dentro de ese lote de semillas? Lo primerísimo que se analiza es la pureza física. Y tiene todo el sentido que sea el primer ensayo, porque el resto de pruebas se van a hacer solo con la parte que es semilla pura. Este valor lo que nos dice es, del peso total de la muestra, qué porcentaje corresponde de verdad a la semilla que queremos analizar. Durante este análisis, el personal del laboratorio se dedica a separar la muestra en tres componentes muy claros. Por un lado, las semillas puras, que ojo, aquí entra todo, semillas maduras, inmaduras, enfermas, incluso trozos, siempre que superen la mitad del tamaño original. Por otro lado, las semillas de otras especies. Y por último, el material inerte, que es básicamente todo lo demás, tierra, piedras, restos de hojas. Y el estándar de calidad es altísimo. Para que nos hagamos una idea, la normativa en España exige una pureza específica mínima del 99% para poder vender la mayoría de semillas forestales. Si un lote no llega a ese porcentaje, su valor comercial cae en picado y complica mucho la planificación en el vivero. Después de la pureza física, toca verificar la pureza genética. Con este ensayo lo que se busca es tener la certeza de que la semilla es de la especie que dice ser en la etiqueta. Normalmente se hace por comparación visual con colecciones de referencia, pero si hay alguna duda, se pueden llegar a germinar algunas para identificar la planta. Bien, una vez sabemos qué es y qué pureza tiene, pasamos a evaluar el estado de salud de la semilla y, sobre todo, su potencial para conservarse bien en el tiempo. Aquí se miden parámetros que son vitales para su viabilidad a largo plazo. Un dato que puede sonar muy técnico, pero que tiene una importancia práctica enorme, es el peso de 1000 semillas. El procedimiento es súper metódico. Se cogen 8 grupos de 100 semillas puras, se pesan, se calcula la media y con ese dato ya se puede estimar cuántas semillas entran en un kilo. Para un vivero, esta información es oro, porque les permite calcular las dosis de siembra exacta. El estado sanitario es otro de los pilares de la calidad. Lo que se busca es cualquier rastro de hongos, bacterias o plagas que puedan poner en peligro el futuro de la planta. Se usan varias técnicas, como el método de incubación, que consiste en poner las semillas en placas Petri a ver si crece algo, o el método de lavado, que busca esporas en el agua después de agitar las semillas en ella. Aquí estamos viendo el ensayo de contenido de humedad. El proceso es el siguiente. La muestra se pesa, se mete en una estufa a una temperatura constante durante un tiempo determinado, y luego se enfría en un desecador para que no vuelva a coger humedad del ambiente. La diferencia de peso entre el antes y el después nos da el porcentaje de humedad.
Un dato vital, porque demasiada agua acelera el metabolismo de la semilla y hace que se degrade mucho más rápido al almacenarla. Y llegamos al ensayo estrella, el que de verdad nos dice cuál es el máximo potencial de un lote para producir plantas sanas. Es, por así decirlo, la prueba de fuego que mide la capacidad de germinación en las condiciones más ideales que se puedan crear. Aquí es interesante pararse en la definición de la ISTA, porque no se trata solo de que la semilla brote. En el contexto de un laboratorio, la germinación implica que de la semilla salga una plántula con todas sus estructuras esenciales bien desarrolladas, lo que indica que tiene capacidad real para convertirse en una planta viable. Y claro, para hacer este ensayo se necesita tecnología. Estas cámaras de germinación que vemos aquí controlan la temperatura, la luz y la humedad con una precisión milimétrica. El objetivo es recrear el ambiente perfecto para cada especie y eliminar cualquier factor externo que pueda afectar al resultado. Así se mide solo el potencial que tiene la semilla por sí misma. Y esto es clave. No hay una receta única para germinar. Como se ve en la tabla, cada especie tiene su propio protocolo estandarizado. Cambia el sustrato, la temperatura, los días en los que se hacen los recuentos e incluso los pretratamientos para romper la latencia. Por ejemplo, el haya necesita casi 100 días y 2 meses de frío, mientras que al pino piñonero le basta con un remojo. Muy bien, pues una vez que termina el ensayo de germinación, toca interpretar los resultados. Y no es solo un porcentaje. Los datos que se obtienen nos dan una fotografía muy detallada de la calidad real del lote. El trabajo del personal técnico no es simplemente contar cuántas semillas han germinado. Como se ve en la imagen, se evalúa la calidad de cada una de las plántulas. Se analiza si las estructuras esenciales, como esa radícula, esa primera raíz que asoma, están bien formadas y son funcionales. Y esta distinción es fundamental. Una plántula normal es la que está intacta, bien proporcionada y que demuestra que puede seguir creciendo. En cambio, una anormal puede estar deforme, descolorida o dañada y se considera que no tiene futuro como planta sana, así que no suma en el porcentaje final. Además, también se anota qué ha pasado con las semillas que no han germinado, si están duras, frescas o vacías, lo que da pistas sobre posibles problemas. Finalmente, todos estos datos se resumen en un índice comercial que es clave, el valor real. La fórmula es sencilla, combina el porcentaje de pureza física con el de germinación. El resultado le dice a la persona responsable del vivero cuál es el verdadero potencial de ese lote. Es decir, cuántas plantas viables puede esperar sacar de cada kilo de semilla que compre. Claro, el problema del ensayo de germinación es que a veces hay que esperar semanas o incluso meses, y no siempre se dispone de ese tiempo. Por eso existen métodos bioquímicos que nos dan una estimación de la viabilidad de la semilla en cuestión de horas. La prueba de tetrazolio es una de las más utilizadas. Se basa en una reacción química muy ingeniosa. Una sal, que es incolora, se introduce en los tejidos de la semilla. Si las células están vivas, sus enzimas reaccionan con la sal y la convierten en un compuesto de un color rojo muy intenso. Como se ve en la imagen, el tejido vivo se tiñe de rojo, señal de que hay actividad metabólica, mientras que el tejido muerto se queda igual. Es una forma rápida y fiable de saber si el embrión está vivo. Así que, con este certificado de calidad, ya sabemos el potencial máximo que tiene un lote de semillas. Pero esto en realidad es solo el principio. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo se consigue transformar esa promesa de laboratorio en un bosque real? Pues bueno, ese es ya el siguiente capítulo en la vida de una semilla. En la producción de planta forestal, mucho antes de que la primera semilla toque la tierra, hay una decisión que lo condiciona absolutamente todo. ¿Vamos a cultivar a raíz desnuda directamente en el suelo o lo haremos en un envase? Esta elección, en el fondo, es decidir entre adaptar la naturaleza o, directamente, crear un entorno perfecto desde cero. Bien, pues en los próximos minipos vamos a explorar a fondo estos dos métodos. Primero, veremos la diferencia fundamental entre ellos. Luego, nos meteremos de lleno en cómo se prepara el terreno para la raíz desnuda. Después, saltaremos al mundo del cultivo en envase y terminaremos con el que es, sin duda, un componente clave en todo esto, el sustrato. A ver, que nadie se equivoque, el objetivo final es siempre el mismo, producir una planta forestal de la máxima calidad. Lo que pasa es que los caminos para llegar a esa meta no tienen nada que ver el uno con el otro. Uno se basa en mejorar el suelo que ya tenemos y el otro es diseñar un sistema artificial totalmente controlado. Fijaos, en el cultivo a raíz desnuda, todo el esfuerzo se concentra en trabajar la tierra del vivero para que sea el mejor soporte posible. En cambio, con el cultivo en envase, esto es más un trabajo de ingeniería. Se trata de crear un microambiente perfecto, eligiendo el recipiente adecuado y formulando un sustrato a medida para que las raíces se desarrollen de libro. Venga, pues vamos a empezar por el método más tradicional. Producir a raíz desnuda significa que el propio suelo del vivero va a ser la cuna de la planta durante sus primeras etapas, y por eso prepararlo bien no es una opción, es una obligación.
Implica una serie de tareas muy meticulosas y en un orden muy concreto para crear las condiciones ideales. El proceso, como veis, es muy metódico, sigue un orden estricto. Primero, lógicamente, hay que limpiar el terreno. Después, se pasa a trabajar el suelo en profundidad para romper las capas compactadas. A continuación, se refina la capa más superficial para tener un buen lecho de siembra. Y ya por último, se hacen los ajustes finales, tanto químicos como biológicos. Vamos a ver los puntos más importantes. Aquí lo importante es entender que cada labor tiene un fin distinto. A la izquierda tenemos el laboreo primario, el desfonde. Aquí lo que se busca es voltear la tierra, a veces a 30 o 35 centímetros, para airear, mejorar el drenaje y sobre todo, romper la famosa suela de labor. Lo de la derecha, el laboreo secundario, es mucho más superficial. Su misión es romper los terrones y dejar una cama de siembra bien fina y nivelada. Y aquí la tenemos, la principal enemiga del buen desarrollo de las raíces en suelos agrícolas, la suela de labor. Es como una barrera invisible, dura como una piedra, que se forma justo debajo de la capa que se ara siempre. Impide que las raíces profundicen y además provoca encharcamientos. Por eso las labores profundas, como el subsolado, son tan importantes. Se trata literalmente de romper esa barrera y dar vía libre a las raíces. Y claro, aquí entra un concepto fundamental que es el tempero. No se trata solo de saber qué labor hay que hacer, sino de saber cuándo hacerla. El tempero es ese punto justo de humedad del suelo. Si entras a trabajar con el suelo demasiado mojado, lo compactas y es un desastre. Si está demasiado seco, solo consigues levantar terrones durísimos. El tempero es ese momento perfecto en el que la maquinaria trabaja como la seda y deja el suelo con la estructura que buscamos. Vale, una vez tenemos la estructura física del suelo lista, pasamos a la puesta a punto química y biológica. Se aplica un abonado de fondo principalmente con fósforo y potasio para que no falten nutrientes al principio. Si es necesario, se hacen enmiendas para corregir el pH o aumentar la materia orgánica. Se desinfecta para eliminar patógenos y malas hierbas y finalmente se puede inocular con micorrizas, que es clave para restablecer esa simbiosis natural entre hongos y raíces, algo vital para las especies forestales. Un ejemplo muy bueno de estas técnicas de desinfección es la solarización. Es un método muy sostenible que básicamente usa la fuerza del sol. Se cubre el suelo húmedo con un plástico transparente, se sella bien y se deja que el sol haga su trabajo. El calor que se acumula debajo es tan alto que pasteuriza la capa superficial del suelo, acabando con un montón de patógenos y semillas de malas hierbas sin usar ni una gota de producto químico. Bueno, pues dejamos el campo abierto y damos un giro de 180 grados para meternos en el entorno supercontrolado del vivero de contenedor. Aquí la filosofía es completamente diferente. Ya no se trata de mejorar un suelo que ya existe, sino de construir desde cero el medio de cultivo perfecto dentro de un recipiente que ha sido diseñado con un único objetivo: conseguir un sistema de raíces impecable. Y esta es la pregunta del millón. ¿Cuál es el envase ideal? Pues la respuesta es que no hay uno. No existe un único envase perfecto para todo. La elección va a depender de la especie que cultivemos, de cuánto tiempo vaya a estar en el vivero, de los objetivos. Ahora bien, lo que sí existen son una serie de características y principios de diseño que son absolutamente cruciales para evitar el mayor de los problemas de este sistema. Aquí lo tenemos. El enemigo público número 1 del cultivo en envase, la espiralización. Pasa cuando una raíz, al crecer, se topa con la pared lisa del contenedor. En lugar de pararse o ramificar, lo que hace es seguir la pared y empieza a dar vueltas, formando un auténtico ovillo. Una planta así puede parecer sana, pero cuando se lleva al campo, su anclaje es malísimo y su capacidad de explorar el suelo es casi nula. Vamos, que su futuro está muy comprometido. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Pues un diseño inteligente. Se llama autorrepicado o repicado aéreo. La idea es sencilla. La base del contenedor tiene que estar abierta y elevada del suelo. Así, cuando la raíz principal llega abajo y entra en contacto con el aire, la punta se deshidrata y su crecimiento se detiene de forma natural. Esta poda hecha por el aire provoca que la planta genere un montón de raíces secundarias. El resultado es un sistema mucho más fibroso y ramificado. Y esto que vemos aquí es exactamente el resultado que se busca. Un cepellón perfecto. Las raíces crecen rectas hacia abajo, guiadas por las estrías del envase, y en la base no hay ni rastro de espiralización. Es un sistema radicular preparado para colonizar el terreno en cuanto toque el suelo. Este cepellón, compacto y bien formado, es la mejor garantía de que el trasplante va a ser un éxito. Para conseguir ese cepellón ideal hay que tener bajo control 4 parámetros clave. Primero, el diseño, que tiene que incluir esas estrías o costillas internas para guiar las raíces hacia abajo. Segundo, el volumen, que tiene que ser adecuado para la especie. Tercero, la altura, que es fundamental para un buen drenaje. Y cuarto, la densidad de plantación, o sea, cuántas plantas ponemos por metro cuadrado. Porque si nos pasamos, competirán por la luz y se airearán.
Y para que se vea claro cómo se aplica esto en la práctica, aquí tenemos algunos ejemplos. Producir un pino salgareño no es lo mismo que producir un haya. Para un Pinus nigra, un envase de 200 centímetros cúbicos y una densidad alta puede ser suficiente. Pero para un haya, Fagus sylvatica, que tiene más desarrollo y más necesidades, hace falta un volumen mucho mayor, de al menos 350 centímetros cúbicos, y una densidad bastante más baja para que las plantas no compitan entre sí. Venga, vamos a ver rápidamente los tipos de envases. Empezando por los reutilizables. A la izquierda los que se conocen como contenedores en libro. Su gran ventaja es que como se abren, permiten revisar cómo va el sistema de raíces sin cargarse la planta. A la derecha, el sistema más común en viveros profesionales. Las bandejas alveolares de plástico rígido. Son muy robustas, duran años y están pensadas para mecanizar al máximo todo el proceso. Y en el otro extremo los envases no reutilizables, que se plantan directamente con la planta. Los de la izquierda son de turba prensada y los de la derecha de papel. La teoría de que se degradan solos en el suelo suena muy bien, pero en la práctica forestal dan problemas. Muchas veces no tienen un buen diseño antiespiralización y, sobre todo, su degradación puede ser tan lenta que acaban funcionando como una cárcel para las raíces. Si hemos dicho que el envase es la arquitectura, el sustrato son los cimientos sobre los que se levanta todo. Este medio de cultivo artificial tiene que hacer el trabajo del suelo, cumpliendo con todas las funciones que necesita la planta para vivir y crecer en un espacio tan pequeño. Y no son pocas, ¿eh? Un buen sustrato tiene 4 misiones que son sagradas. La primera, sujetar la planta, ser su anclaje. La segunda, funcionar como una esponja, reteniendo el agua entre riegos. La tercera, y esta es importantísima, tener suficientes poros con aire para que las raíces puedan respirar. Y la cuarta, ser capaz de retener los nutrientes que se añaden por el abono y dárselos a la planta cuando los necesite. Desde el punto de vista físico, hay 2 propiedades que mandan. Por un lado, la porosidad, que es el espacio que hay para el agua y el aire. Lo ideal es un equilibrio casi al 50% entre ambos. Por otro lado, la densidad aparente, que para entendernos es lo que pesa el sustrato. Interesan sustratos ligeros, porque son más fáciles de mover y sobre todo porque una densidad baja casi siempre significa una porosidad alta, que es justo lo que quieren las raíces. Y en la parte química, otros 2 conceptos que hay que tener clarísimos. Primero, la capacidad de intercambio catiónico, la ZIC. Esto es, básicamente, la despensa de nutrientes del sustrato. Una ZIC alta significa que el sustrato puede guardar los nutrientes del fertilizante e ir soltándolos poco a poco. Y segundo, el pH. El pH es como el interruptor que permite a la planta acceder a esa despensa. Si el pH no está en su rango óptimo, entre 5,5 y 6,5, por muchos nutrientes que haya, la planta no podrá cogerlos. Y para terminar, creo que esta idea lo resume todo a la perfección. Da igual que sea preparando el suelo con mimo para cultivar a raíz desnuda, o diseñando al milímetro el envase y el sustrato. El éxito de una repoblación forestal no empieza cuando se pone la planta en el monte, empieza mucho antes, en el vivero, con todo este trabajo de base que garantiza que cada planta salga de allí con el mejor futuro posible. A menudo no pensamos en ello, pero ¿sabían que el futuro de todo un bosque puede decidirse en sus primeros meses de vida? Pues sí, y la clave está en un sitio que solemos pasar por alto, el envase donde un arbolito empieza a crecer. No, no es un simple recipiente, es la arquitectura de su primer hogar, y define su anclaje, su nutrición, su capacidad para sobrevivir. Vamos a ver por qué esto es tan importante. Fijaos bien en esta imagen. A primera vista, es un cepellón, la tierra y las raíces de una planta de vivero. Pero si miramos con un poco más de detalle, vemos un problema gravísimo. Es una maraña, un auténtico lío de raíces que han crecido en círculos ahogándose unas a otras. Esto, que parece un detalle técnico, es un defecto de diseño que puede condenar a un árbol antes incluso de llegar al monte. Entonces, la pregunta es evidente. ¿Cuál es ese fallo, ese defecto oculto que está limitando la vida de esta planta? Para encontrar la respuesta tenemos que meternos bajo tierra y entender cómo debería crecer una raíz sana y qué es lo que se lo impide en un contenedor que no está bien diseñado. Para entenderlo todo, vamos a seguir un camino muy lógico. Primero, iremos a la raíz del problema. Después, veremos cómo sería el diseño de un sistema radical ideal. A continuación, exploraremos la tecnología de envases forestales que lo hace posible. Y para terminar, conectaremos todo esto con el futuro de un bosque. Muy bien, pues vamos al lío. Empezamos por el principio. El enemigo público número 1 de una raíz sana en un vivero es lo que se conoce como crecimiento en espiral. Y esto es básicamente una consecuencia directa de un mal diseño del envase. Este fenómeno, el enrollamiento radical o espiralización, es muy fácil de entender. La raíz crece, choca contra una pared lisa y, como no puede atravesarla, ¿qué hace? Pues se desvía y empieza a dar vueltas. Este patrón, que es totalmente antinatural, se queda grabado en el cepellón. Es literalmente una bomba de relojería para el futuro del árbol.
Y claro, las consecuencias no son ninguna broma. Un árbol que sale del vivero con estas raíces en espiral lo va a tener muy difícil. Le costará anclarse bien, será súper vulnerable al viento o a la sequía, y lo peor es que su capacidad para buscar agua y nutrientes en el suelo quedará limitada para siempre. Por eso es absolutamente crucial evitar que esto pase desde el minuto 1. Por suerte, para este problema hay soluciones, y son muy ingeniosas. La ingeniería forestal ha trabajado mucho en esto. Así que ahora vamos a ver justo lo contrario. Cómo se diseña un sistema de raíces perfecto, centrándonos en los principios que guían la tecnología moderna. La diferencia salta a la vista, ¿verdad? A la izquierda, el envase de toda la vida. Paredes lisas, fondo cerrado, una trampa para las raíces. Y a la derecha, el diseño moderno, con unas esquías por dentro para dirigir las raíces hacia abajo y, lo más importante, un fondo abierto que activa un proceso clave. Y ese proceso se llama autorrepicado, o más comúnmente poda por aire. Es un concepto sencillamente brillante. Ocurre lo siguiente. La puntita de la raíz principal va creciendo hacia abajo, llega al fondo abierto del envase y ¡zas!, entra en contacto con el aire. En ese momento, su crecimiento se detiene de forma natural. Esta parada provoca una respuesta en la planta, que se pone a generar un montón de raíces secundarias. El resultado es una red de raíces fibrosa, densa y muchísimo más eficiente. Esta imagen lo deja clarísimo. Las bandejas no se ponen en el suelo, sino sobre rejillas, para que el aire circule por debajo. Así, cada raíz que intenta asomar por los agujeros es podada por el aire de forma natural. Esto obliga a la planta a construir un sistema de raíces súper bien estructurado dentro de cepellón, preparándola para triunfar cuando llegue al campo. Pero ojo, que no es solo la poda por aire. Hay más detalles de diseño que son importantísimos. Por ejemplo, la forma ya no es redonda. Se usan secciones cuadradas o hexagonales para romper esa tendencia a girar. Dentro hay unas costillas o estrías que funcionan como carriles, guiando las raíces siempre hacia abajo. Algunos envases tienen incluso aperturas en los lados para podar también las raíces laterales. Todo está pensado al milímetro. Bueno, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a ver cómo se aplica todo esto en el mundo real, echando un vistazo a los tipos de envases que se usan hoy en día en los viveros forestales más punteros. Aquí tenemos dos ejemplos muy interesantes. Por un lado, los envases que llaman tipo libro porque, literalmente, se abren por la mitad. Su gran ventaja es que permiten ver perfectamente cómo van las raíces sin romper el cepellón. Esto es genial para investigar o para cuidar especies muy delicadas. Al lado, las celdas individuales como los teapot, que dan una flexibilidad máxima. Con ellas se puede separar o reorganizar las plantas una a una. Ambos son reutilizables y permiten un control súper detallado. Ahora, cuando hablamos de producir miles y miles de plantas, la cosa cambia. Ahí, la palabra clave es eficiencia. Y para eso están las bandejas de alveolos. A la izquierda, un modelo como el Forest Pod, de plástico duro, inyectado. Son muy robustos, duran un montón y son perfectos para cadenas de producción automatizadas. A la derecha, las bandejas termoformadas, que son más ligeras y baratas. Son una opción muy popular para producciones masivas, aunque claro, duran menos. Al final, es un equilibrio entre la inversión inicial y lo que duran. Pero, y esto es súper importante que quede claro, no hay una solución mágica que sirva para todo. El envase perfecto no existe. La elección es una decisión muy técnica que depende de un montón de factores. De qué árbol se trata, cuánto tiempo va a estar en el vivero o incluso de cómo es el terreno donde se va a plantar. Esta tabla es un buen ejemplo de lo que acabamos de decir. Fijaos cómo cada especie tiene unas necesidades de volumen mínimo muy diferentes. Un nogal necesita un envase de al menos 400 centímetros cúbicos, muchísimo más que un pino. Y la densidad, o sea, cuántas plantas se ponen por metro cuadrado, también se ajusta para que no compitan entre ellas. Como ven, todo está medido y calibrado científicamente. Y si nos tenemos que quedar con una sola cosa, con una característica que esté por encima de todas las demás, es esta. El consenso entre los expertos es unánime. El volumen del envase es el factor más importante para determinar la calidad final de la planta. Un buen volumen asegura un desarrollo equilibrado entre lo que vemos por arriba, las hojas y el tallo, y lo que no vemos, las raíces. Muy bien, pues ya para el cerrando vamos a conectar todos estos detalles técnicos con el objetivo final que no es otro que crear bosques sanos y fuertes. Porque, como hemos visto, lo que pasa en el vivero no se queda en el vivero. Y este es el resultado que se busca. Este es un cepellón de 10. Las raíces son rectas, fibrosas, llenan todo el sustrato de forma homogénea y, lo más importante, no hay ni rastro de espiralización. Esta planta tiene todas las papeletas para sobrevivir y crecer fuerte cuando llega al monte. Es el resultado de combinar una buena genética con una ingeniería de vivero excelente. Venga, a modo de resumen, las 4 ideas clave con las que nos tenemos que quedar. Primero, el diseño de un envase no es una cuestión de estética, es pura función, define cómo van a ser las raíces.
Segundo, la poda por aire es la tecnología fundamental para evitar malformaciones y conseguir un sistema sano. Tercero, no hay tallas únicas, cada especie necesita su espacio. Y cuarto, la gran conclusión, invertir en una buena raíz en el vivero es la mejor garantía de éxito en el futuro. Así que, la próxima vez que paseemos por un bosque, podemos recordar que su fuerza, su capacidad para aguantar lo que venga en el futuro, empezó a forjarse, seguramente, en un pequeño envase de plástico. Un envase diseñado no solo para contener tierra, sino para construir desde la base los cimientos de un gigante. Detrás de cada bosque próspero o de cada vivero rentable hay mucho más que simplemente poner una semilla en la tierra y esperar. Hay ciencia. Un proceso científico muy riguroso que nos permite medir el verdadero potencial que se esconde en cada semilla, incluso antes de plantarla. Y esta es, en realidad, la pregunta del millón. Para las grandes operaciones forestales, para los proyectos de reforestación, esto no es una reflexión filosófica. Es un auténtico desafío logístico, económico y ecológico que exige sí o sí una respuesta basada en datos precisos. Bueno, para entender bien todo este proceso, lo primero es tener clara la definición científica, porque la germinación no es simplemente que una planta crezca, no. Es una secuencia de eventos biológicos muy específicos que tiene un punto de partida clave, la emergencia de la primera raíz, lo que se conoce como la radícula. Ese es el momento crucial. Este va a ser nuestro recorrido de hoy. Vamos a analizar todo el proceso como si fuera una investigación científica, paso a paso, desde la pregunta que lo origina todo hasta el veredicto final que va a determinar el futuro de miles y miles de plantas. Empecemos por lo más fundamental. ¿Por qué es tan importante este análisis? Pues porque la capacidad de una semilla para germinar no es un simple control de calidad, es de lejos el atributo más importante para definir el valor y la viabilidad de un lote entero de semillas. En la práctica, este ensayo da un poder predictivo que es fundamental. Permite a quienes gestionan los viveros calcular con una precisión asombrosa cuánta semilla necesitan para producir un número concreto de plantas. Y esto, claro, se traduce directamente en optimizar recursos y, sobre todo, en evitar fracasos que cuestan mucho dinero. Muy bien, pues ahora nos ponemos la bata de laboratorio. Vamos a entrar a conocer el método estándar, la herramienta principal que se utiliza para evaluar el potencial real que tiene un lote de semillas. El concepto clave aquí es el de potencia germinativa. Y ojo, esto es importante, no se está midiendo cómo germina una semilla en el campo, con todas sus variables e imprevistos. No, lo que se mide es su máximo potencial en un entorno de laboratorio absolutamente perfecto. Es, por así decirlo, la línea base de su calidad. El protocolo de la ISTA, la Asociación Internacional de Análisis de Semillas, es increíblemente metódico. O sea, aquí no se deja nada al azar. Se cogen 400 semillas, se dividen en 4 grupos para asegurar que los resultados sean fiables estadísticamente, y se ponen en un sustrato neutro que no aporta ningún nutriente, solo sirve de soporte y para mantener la humedad. Todo está estandarizado para que los resultados sean comparables en cualquier laboratorio del mundo. Y esta imagen muestra justo lo que se busca. En el laboratorio, una germinación exitosa es algo visualmente inconfundible. La radícula, esa primera raíz, emerge de forma clara y con vigor. Ese es el evento que los técnicos están buscando y contando uno a uno. Pasemos ahora a lo que sería el clímax de esta investigación, la creación de ese mundo perfecto para la semilla. Aquí es donde el control preciso de cada variable se vuelve absolutamente fundamental. Lo más importante es entender que estos factores no actúan por separado, sino que interactúan. La humedad es la que da el pistoletazo de salida, la que activa todo el motor metabólico de la semilla. La temperatura funciona como el acelerador de ese motor, regulando la velocidad de las reacciones. La luz a menudo es vital para que la pequeña plántula se desarrolle correctamente y se pueda evaluar bien. Y el sustrato, bueno, el sustrato tiene que ser un actor secundario, solo da soporte y agua, sin interferir en nada más. Y claro, para lograr este nivel de control no vale con una maceta en la ventana. Estamos hablando de equipamiento muy sofisticado. Los tanques de Jacobsen o las cámaras de germinación son en esencia laboratorios en miniatura. Son capaces de simular ciclos de día y noche con una precisión milimétrica, para garantizar que el único factor que limite el resultado sea la propia calidad de la semilla. Una vez que hemos creado estas condiciones perfectas, las semillas empiezan a brotar. Pero en un análisis científico riguroso no basta con ver un brote y ya está. Es fundamental saber qué es lo que hay que contar y cómo clasificarlo. Estos ensayos desde luego requieren paciencia. Un protocolo estándar puede durar 28 días y se hacen conteos a intervalos fijos. Esto no solo nos dice el porcentaje final de germinación, sino también algo muy importante, su velocidad. Las semillas que germinan en los primeros conteos demuestran tener más energía de germinación, un indicador de vigor muy valioso.
Y aquí está una de las claves de todo el análisis. No toda plántula que emerge se cuenta como un éxito. Las normas de la ISTA son muy claras y distinguen entre plántulas normales, que son las que tienen todas sus partes y potencial para sobrevivir, y las anormales, que presentan defectos que básicamente las condenan. Solo las normales suman en el porcentaje final. Incluso los fracasos nos dan información súper valiosa. Las semillas que no germinan también se clasifican. Si son duras, significa que el lote necesita un tratamiento para ablandar esa cubierta. Si están frescas, es decir, hinchadas pero sin brotar, eso indica una dormancia fisiológica que hay que romper. Y si están vacías o dañadas, pues simplemente son de mala calidad. Este diagnóstico es fundamental para saber qué hacer después. El ensayo estándar es muy fiable, de eso no hay duda, pero esperar 28 días puede ser un lujo en el mundo comercial, que va a toda velocidad. Entonces, ¿qué pasa si se necesita una respuesta ahora mismo? ¿Hay alguna alternativa más rápida? Pues la respuesta está en la bioquímica. La prueba de tetrazolio es como una herramienta forense para semillas. En lugar de esperar a que germinen, se las tiñe. Se usa una sal de tetrazolio que se incolora, pero en presencia de respiración celular, que es una señal inequívoca de vida, se convierte en un compuesto de un color rojo muy intenso. Y el resultado es visualmente inmediato, clarísimo. Los tejidos vivos del embrión, donde hay actividad, se tiñen de rojo. Las partes muertas no cambian de color. Esto permite estimar la viabilidad en solo 24 o 48 horas. Hay que decir que mide viabilidad, no exactamente germinación, por lo que el resultado puede ser un poquito optimista, pero para tomar decisiones rápidas es una herramienta increíblemente útil. Bien, ya tenemos todos los datos del laboratorio. La pureza, la potencia germinativa, la viabilidad, pero ¿cómo se traduce toda esta información en una decisión práctica y rentable para un vivero? La respuesta está en una fórmula muy sencilla pero a la vez muy poderosa, el valor real. Esta fórmula lo que hace es integrar las dos variables críticas. Por un lado, la pureza física del lote, o sea, qué porcentaje es realmente semilla de la especie que nos interesa, y por otro lado, la potencia germinativa, es decir, qué porcentaje de esa semilla pura es capaz de germinar. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda perfectamente. Imaginemos que un lote tiene una potencia germinativa del 90%. Quien lo gestiona sabe que para obtener 100 plantas viables no puede sembrar solo 100 semillas. Tendrá que sembrar aproximadamente 112 para compensar ese 10% que sabe que no va a germinar. Y aquí es donde se cierra el círculo. Todo este proceso científico tan riguroso, desde el laboratorio hasta la fórmula final, culmina en un solo número. Un dato único, concreto y práctico que se convierte en la base para la planificación económica, para la eficiencia y, en definitiva, para el éxito de un proyecto de vivero o de reforestación. Así que, la próxima vez que veamos una semilla, recordemos esto. Dentro de esa pequeña cápsula no solo hay potencial biológico, hay también una promesa. Y la ciencia nos ha dado las herramientas para medir con exactitud cómo de fiable es esa promesa.